Muchísimas gracias a todos. Es un día sumamente alegre aquí en Estados Unidos. Tenemos un nuevo presidente, la gente está celebrando en las calles. Sin embargo, yo estoy muy feliz también por estar aquí reunido con ustedes desde Argentina. Buenas tardes, soy de California. Estudiamos español en la escuela. Bueno, pero esto fue hace mucho tiempo atrás, así que hasta ahí llega mi español un poco rústico. Mejor paso al inglés. Hoy en día quisiera entrar en el tema de inteligencia emocional, explicándoles a ustedes, tanto para los educadores como los coaches, los fundamentos de la inteligencia emocional, por qué importa tanto para el aprendizaje, para el desempeño. Y si podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este es mi modelo básico sobre inteligencia emocional. Tiene 4 componentes. El primero habla sobre el conocimiento de sí mismo, tener esa autoconciencia, por qué sentimos lo que nos sentimos, cómo impacta lo que nosotros hacemos, utilizar esta información para poder autogestionarse de manera adecuada y luego también poder sintonizar con otras personas, generar esa empatía, saber qué es lo que están sintiendo ellos. Y a veces, muchas veces no nos dicen los demás todo lo que están sintiendo, lo vemos a través de gestos, de expresiones faciales, pero al poder tener esta lectura y de saber y sentir lo que otra persona está sintiendo, de esa manera podemos gestionar mejor nuestras relaciones. Esos son los 4 principales componentes de la inteligencia emocional. Para quienes son coaches, desde luego están familiarizados con esto porque la mayoría del coaching tiene que ver con uno o más aspectos de la inteligencia emocional. Algunos de estas habilidades blandas. Y para los educadores, lo que nosotros llamamos aprendizaje socioemocional o SEL por sus siglas en inglés, tiene que ver con educar a los niños en los fundamentos de estos 4 pilares o elementos. De hecho, CASEL, la colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional, que es la organización más grande en todo el mundo que promueve este tipo de educación, identifica 5 pilares de este enfoque o abordaje en la educación de los niños. Han visto los 4 primeros: autoconciencia, autogestión, empatía, gestión de las relaciones. Y el quinto elemento sería una buena toma de decisiones. Porque resulta que si nosotros somos capaces de calmarnos, de mantenernos claros en nuestro pensamiento, sintonizar con otras personas, podemos entonces tomar las mejores decisiones. A mi parecer, considero que es sumamente compatible el, el aprendizaje socioemocional para niños y luego lo que es el liderazgo. Yo veo el aprendizaje socioemocional, el CEL, como una forma para poder preparar a los jóvenes a ser mejores trabajadores, es preparación para el ámbito laboral y eventualmente líderes, es el mismo conjunto de habilidades. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Lo vamos a ver ahora y voy a explicarles por qué en mayor detalle. Vemos aquí un modelo de la forma en la que nosotros abordamos justamente la inteligencia emocional. Hay muchos modelos de abordaje de la inteligencia emocional. Este es el que yo utilizo. Y en esos 4 componentes principales ven que hay subniveles con competencias o talentos o fortalezas particulares que identifican en cada uno de estos cuadrantes como características de inteligencia emocional. Estas competencias considero son críticas, particularmente para el coaching, porque estos se desprenden de lo que son modelos de competencias que las organizaciones o las empresas generan, obviamente las realizan, las desarrollan y las patentan, porque ellos quieren saber a quiénes tienen que identificar como potenciales candidatos, a quiénes van a ser las personas para promover, cuáles son los altos potenciales, qué es lo que tenemos que buscar en nuestros líderes o los líderes futuros. Justamente los mejores modelos de competencias analizan a los que tienen mayores desempeños, a los desempeños estrellas, si se quiere, para ese rol en particular. Y los comparan sistemáticamente con las personas que tienen el mismo rol o la misma posición con un desempeño promedio. Y derivan entonces de aquí los talentos o fortalezas y las competencias de las estrellas que no son
perceptibles en las personas promedio. Eso es lo que quieren identificar en las personas que contratan, en los que promueven y en el desarrollo de sus líderes. Esta fue una idea radical de uno de mis profesores cuando yo estaba estudiando, David McLaren. Él había estado proponiendo esta idea, redactó o publicó un artículo en una revista de divulgación científica y decía, si ustedes quieren contratar a la mejor persona para un puesto, no importa cuál puesto, busquen a la persona que hoy está desarrollando ese puesto y fíjense cuáles son las características que ha tenido esa persona estrella con respecto a los demás. Hagan entonces una comparación entre estas estrellas y el desempeño promedio de los demás y luego contraten a las personas que se parezcan más a esas estrellas y que puedan tener potencialmente desarrollo para convertirse en esas estrellas y ayuden a los líderes a desarrollarse aún más para que puedan todos parecerse más a esas estrellas. Aquí ven las 12 competencias en el modelo basadas en este tipo de investigación. Para aquellos que son coaches, les recomiendo el inventario de competencias sociales y emocionales. ESI, está disponible en su versión en español. Es una evaluación de 360 grados y esto les permite trabajar con alguien a quien están coachando y ayudarles a que ellos seleccionen a 5 o 6 personas cuyas opiniones son confiables para ellos. Y esa persona a la que están coachando completa el formulario. Y luego esas personas a las que seleccionó también completan el formulario y lo evalúan en sus comportamientos, en sus conductas, en su rutina diaria, cómo operan, cómo se manejan. Y la persona que están coachando luego puede obtener un muy buen perfil de diagnóstico. Es como cuando uno va al médico para un examen físico en el médico y los evalúa en cuanto a triglicéridos, colesterol, etcétera. En este caso están mapeando la habilidad para poder ser un buen eh, jugador de equipo, desarrollarse y demás. Entonces, como coaches, ustedes identifican aquellas áreas donde deben centrarse para poder trabajar juntos. Esto está disponible, Corn Ferry, está disponible en español y para los coaches puede ser sumamente útil. En términos de aprendizaje socioemocional, veo que lo que están haciendo como docentes y están ayudando a los niños a desarrollar estas competencias, estas fortalezas en estas áreas, también es una preparación para el ámbito laboral en el futuro y desarrollo de liderazgo aún para jóvenes. Quiero compartir con ustedes también algunos datos nuevos, recientes, sobre estas habilidades blandas de la inteligencia emocional. Algunos estudios son recientes sobre inteligencia emocional. Cuanto mayor es esta, mayor es el desempeño en estos tiempos de pandemia, con muchísimo estrés, donde la economía se tambalea con altibajos. Las personas deben adaptarse a trabajar desde el hogar con sus oficinas remotas, el estrés es muy alto, entonces la inteligencia emocional, donde estos componentes son tan clave para la autogestión, desde luego ayudan a poder desempeñarse mejor. Entonces, esta inteligencia emocional no ayuda solamente en el desempeño, sino también a alcanzar una relación con pares mucho más satisfactoria a nivel privado y en el ámbito laboral, también con amigos. E incluso resulta que entre los trabajadores de la construcción, que puede resultar contraintuitivo, cuanto mayor la inteligencia emocional, mayor satisfacción en el ámbito laboral, mayor desempeño para la compañía o mejores resultados para la compañía. Y esto se desarrolló también en un estudio con ingenieros de sistemas, en una multinacional. Se les pidió también que ellos evaluaran a otros ingenieros con respecto a su efectividad como ingenieros y resultó que las calificaciones de los ingenieros en cuanto a la efectividad no tenían ningún tipo de correlatividad con su coeficiente intelectual, sino que tenía todo que ver con la inteligencia emocional que presentaban. La inteligencia emocional también disminuye lo que pueden ser modos de ánimo negativos, aumenta o potencia el desempeño y esta es parte de un metaanálisis donde muchos estudios distintos sobre inteligencia emocional se aunaron
uno de los investigadores fue Ronald Humphries y su equipo, y él halló que los líderes, y esto es importante para los coaches, cuanto mayor era su inteligencia emocional, mayor satisfechos estaban, y esto se volcaba en los informes. Es decir, que las personas que trabajaban con ellos estaban sumamente satisfechas de trabajar con ellos. Este es el tipo de jefe con el que todos quieren trabajar, no al que todos quieren alejar. Cuanto mayor inteligencia emocional, como demuestra otro metaanálisis, mayor también la pertenencia a la organización, es decir, que uno ayuda en la organización a elevar a los demás, no les hace bullying, no los trata de hundir. En cualquier área, en todo el mundo, contraten a las personas que tienen una mayor inteligencia emocional, porque eso va a redundar en un mayor desempeño. En Argentina, Claudio Fernández Ross, ejecutivo de Egon Zehnder, una empresa consultora de evaluación y desarrollo ejecutivo, querían saber, e hicieron un estudio de todas las personas que habían contratado y recomendado para contrataciones por otras empresas. Algunos habían sido despedidos y querían saber por qué había ocurrido. Realizaron un estudio en todo el mundo, en Asia, en Europa y en Sudamérica, y hallaron que en cada uno de estos casos el ejecutivo que había sido contratado por su conocimiento técnico superior y sobresaliente, pero habían sido despedidos por una deficiencia en inteligencia emocional. Resultaron no ser los jefes que querían tener alrededor. Voy a contarles una historia antes de pasar a la siguiente diapositiva. Tienen que imaginarse esto conmigo. Este es un día con una nevada muy fuerte. Sé que es difícil en Argentina de imaginar esto. Esto ocurrió en New England. Un niñito de 5 años le dice a su mamá, mamá, quiero salir a jugar. Y la madre le dice, desde luego, pero antes de hacer eso, quiero que te pongas tu enterito para la nieve. Es un equipo, es como un gran pijama muy grueso, justamente con protección térmica. Y este niño empezó a hacer un berrinche, a los gritos, no, no me voy a poner esto, se tiró al suelo, empezó a patalear, y la mamá se detuvo, salió, el niñito fue a su sala, y él de golpe salió calmado y dijo, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Te calmaste? Y él dijo, bueno, en realidad em, mi fiera interior se angustió y entonces tuve que entrar para calmarme con mi peluche. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, lo que ese niño estaba haciendo en realidad. Justamente lo que estaba haciendo era poder ver lo que ocurría en esa corteza prefrontal que domina el centro justamente ejecutivo. Ahí es donde sentimos toda la tensión, donde podemos realizar buenas decisiones, es buen creador, bueno en lo que es gestión y resolución de problemas. Y entonces, esencialmente, justamente esta área de la corteza prefrontal es para el aprendizaje de los niños y esta área es la que aprende el lenguaje de inteligencia emocional, justamente para niñitos de 5 años. Y lo que dice es que podemos enseñar las lecciones de la inteligencia emocional en todas las edades, pero debemos hacerlo de manera de adecuarla al desarrollo de cada edad. Es decir, hay distintas formas de hacerlo con un niño de 5 años, uno de 10 y uno de 15. Es importante poder entender el crecimiento con respecto a su desarrollo cerebral. Entonces es importante que los padres y los educadores entiendan que los circuitos socioemocionales del cerebro son las últimas partes del cerebro en madurar en un niño, la última parte del cerebro en desarrollarse por completo. Lo que están viendo entonces es que a medida que el niño se desarrolla y modifica su comportamiento, se ve también signos y señales conductuales que identifican ese crecimiento cerebral y podemos ayudar a que esto se moldee de la mejor manera si prestamos atención en el aprendizaje de los niños a que se tengan autoconciencia, que puedan gestionarse, que gestionen también su relación con los demás, que es la esencia del aprendizaje socioemocional en niños. Pero la corteza prefrontal está en constante tensión con los centros emocionales, que son las áreas más oscuras en la mitad del cerebro, particularmente la amígdala. Esta es justamente el radar para detectar toda amenaza. La amígdala se pregunta históricamente esta pregunta, ¿estoy a salvo? Y inmediatamente cuando identifica una amenaza
puede irrumpir y tomar posesión de la corteza prefrontal. La amígdala ha sido diseñada para funcionar en emergencias, pero una emergencia hoy en día puede ser algo que no representa una amenaza biológica, ¿sí? Cuando uno tiene miedo por su supervivencia, pero puede desarrollarse como una amenaza simbólica. A lo mejor no me trataron bien, eso es una amenaza simbólica, pero moviliza el mismo tipo de impulso y de invasión de sensaciones que genera una amenaza física. Y justamente hay algunos problemas aquí, se presentan porque, por un lugar, la corteza prefrontal, en oposición a la amígdala, tiene una mejor percepción de lo que está ocurriendo. La amígdala recibe una imagen borrosa, un porcentaje muy pequeño de lo que ingresa a través de nuestros sentidos va a la amígdala, pero la amígdala tiene justamente un disparador y su regla es la siguiente: prefiero estar a salvo y no lamentarme. Entonces, toma decisiones apuradas basadas en información muy pobre o deficiente y es reactiva a lo que pueden ser amenazas simbólicas, no físicas. No es que va a haber alguien que nos va a devorar. Eso es lo que justamente ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir en toda la historia. Pero hoy en día, justamente la forma en la que moviliza toda esa biología de respuesta de emergencia puede ser exagerada porque no tiene necesariamente algo que ver con una supervivencia física. Y hay tres señales de este tipo de secuestro de la amígdala. El primero es que uno siente una reacción emocional muy rápida, muy inminente. La segunda es que uno siente furia, angustia, ira. Y en tercer lugar, uno va a hacer algo que más adelante va a lamentar o va a decir algo que más adelante va a lamentar. Esas son las señales de un secuestro de la amígdala. Durante este secuestro, la atención se centra en lo que la amígdala piensa que es la amenaza. Esto puede durar mucho tiempo, minutos, horas, en el medio de la noche uno puede levantarse y decir, ¿por qué me dijo eso? Algo que parecía muy amenazante para mí. Podemos pensar en muchos ejemplos, podemos pensar aquellos aspectos que dan soporte justamente a la amígdala cuando se siente bajo amenaza. Y los peligros reales es que nosotros nos apoyamos en lecciones aprendidas o respuestas aprendidas sobre cómo reaccionamos anteriormente. Y esta manera, de alguna forma infantil de reaccionar, que luego lamentamos. Conocí a Theodore Tesla. Él estaba muy preocupado en su empresa porque habían anunciado un modelo más económico del Tesla, creo que era el Tesla 3, Elon Musk. Y el problema que tenían en su fábrica que estaba muy detrás de la agenda de fabricación y él a veces se quedaba dormido en la fábrica tratando de resolver estos problemas y a veces no funcionaba bien. Y se cansó tanto y se hartó que mandó un mensaje que dijo, bueno, voy a llevar esto, voy a hacer Tesla privado y eso en realidad violaba lo que era su reglamento y su estatuto corporativo y lo despidieron desde el directorio y obviamente fue multado, tuvo una sanción económica muy alta. Entonces, en esa tensión, cuando hay un secuestro de la amígdala, nosotros podemos llegar a cometer algún error que luego nos genere problemas. Vamos a la siguiente diapositiva donde podemos ver estas competencias que nos ayudan a no ser o a poder impedir este secuestro. Esta es la autoconciencia y la autogestión. La autoconciencia emocional, particularmente bajo autoconciencia, después bajo autogestión, tenemos distintas características sobre cómo alcanzar nuestros objetivos y mantenernos positivos sin importar lo que esté ocurriendo. Voy a darles ahora un poco más en detalle definiciones sobre cada una de esas áreas. En cuanto a lo que es autoconciencia, pero antes de pasar a eso, quiero abordar un poco, a ver, la siguiente diapositiva, por favor, la siguiente.
Sí, vamos entonces a autoconciencia emocional. Ustedes saben lo que están sintiendo, por qué, cómo impacta en su desempeño, saben cuáles son sus fortalezas y sus límites. También pueden sentir cómo los perciben las personas. Entonces, tienen una autoconfianza bastante realista. Esto es lo que yo les comentaba con respecto al alimentario ESI de 360 grados. Ustedes pueden verse como los demás los perciben y tienen una percepción realista sobre aquellas cosas que son sus fortalezas y aquellos donde deben desarrollarse aún más. Y están en contacto con sus valores, con su sentido de propósito. En algunos casos, la investigación muestra que son los cimientos de la inteligencia emocional. Si ustedes tienen autoconciencia, también van a ser mejores en la autogestión. Y si ustedes están fuera de contacto con esta experiencia, van a ser pobres en poder recoger esto mismo y generar empatía con otras personas. Obviamente esto impacta en cómo nos conducimos con el mundo y cómo vemos esa percepción de los demás. Esto lo metemos todo junto. Fundamentalmente tiene que ver con cuán conscientes estamos de nosotros mismos. Y esto impacta en las demás habilidades de inteligencia emocional. La investigación muestra que si son fuertes en autoconciencia, probablemente sean fuertes también en otras competencias, en 10 o 12 otras competencias de inteligencia emocional. Si son bajas en autoconciencia, solamente pueden llegar a ser buenas en uno o dos. Entonces, por eso reforzamos la importancia de la autoconciencia. Tengo un amigo, yo crecí y me crié en California en un área rural de granjeros, de fincas, y él fue a un community college local, él fue a un curso de cinematografía y resultó que en esto era muy bueno, si bien en lo demás era muy malo. Entró entonces en la Universidad de Cinematografía, hizo un muy buen desempeño, lo contrataron como asistente de producción y convenció al estudio, a la empresa, que financiaran su película. Él quería desarrollar justamente su película en base a su guión, él la quería dirigir y tuvo muy buena aprobación del público, así que de ahí pasó a otra película, pero no le gustó la forma en la que la empresa cortó o editó la última toma. Y él consideró que habían destruido su arte o lo que él veía como su arte, así que decidió no tomar los fondos que le ofrecían y con los fondos que había obtenido de la primera película, decidió invertirlos por completo en esta otra película. Y todo el mundo, los colegas y los amigos le decían, estás loco, nunca deberías invertir tu propio dinero, pero él fue con su corazonada y lo invirtió. Casi se queda sin dinero, casi no lo logra, pero finalmente lo logró. Y tal vez hayan visto esta película, se llama La Guerra de las Galaxias. George Lucas es justamente el amigo del que estoy hablando. Él tiene un fuerte sentido de propósito, él sabe exactamente dónde está su misión y se ve, como les dije, como un artista creativo, entonces quiere controlar la versión final de lo que él percibe como su arte. Y esta es otra característica básica de la inteligencia emocional, es tener este sentido de propósito incluso al hacer decisiones ejecutivas o de negocios. En la Universidad de California hicieron un estudio con emprendedores y vieron a esta gente que tomaba decisiones que empezaban desde cero y desarrollaban empresas que tenían un valor altísimo, miles de millones de dólares. Y se les preguntó cómo realizan su toma de decisiones y todos estuvieron de acuerdo en lo siguiente. Eran voraces buscando información, siempre buscaban o se validaban y decían, siempre verifico esto contra mis sensaciones, mis presentimientos, porque a veces en papel a lo mejor puedo confiar, pero hay algo que a lo mejor me dice que no lo haga. Y se estudió justamente los circuitos por debajo de estas decisiones, en la conciencia emocional, y hay una parte muy primitiva en el cerebro que reúne nuestra sabiduría a lo largo de la vida a medida que atravesamos los eventos. Y pues, de esa manera puedo decir, bueno, eso funcionó bien, eso no funcionó tan bien. Ese es el tipo de experiencia de vida que nosotros incorporamos en cada toma de decisiones. Y esta parte del cerebro dice, bueno, esta es la forma que va a funcionar. Hay un fuerte enlace con lo que es nuestra sensación visceral.
Estos son datos también. Nosotros no ignoramos la información, obviamente los datos numéricos son importantes, pero las evaluamos o las validamos contra esta otra forma de conocimiento. Vamos a ver, por favor, la siguiente competencia. Esta es el equilibrio emocional, el autocontrol. Y como les dije, depende realmente sobre cuán bien podemos sintonizar con nosotros mismos. Esto nos permite también mantener bajo control esos impulsos ante cualquier amenaza. Pueden mantenerse eficaces y efectivos bajo situaciones de estrés y esto es sumamente importante, particularmente estos días donde tenemos un estrés muy elevado y pueden también recuperarse rápidamente. No es que podamos controlar cuándo nos angustiamos o cuando nos alteramos. Las emociones surgen. No podemos determinar con anticipación cuándo vamos a sentir algo, cuán fuerte va a ser esa sensación, pero lo que sí podemos hacer es controlar de cierto modo cómo reaccionamos. De hecho, la definición de madurez es ampliar esa brecha entre esa sensación inicial y la respuesta. En los niños no hay ningún tipo de brecha, no hay ningún tipo de distancia, pero a medida que la corteza prefrontal se desarrolla, entonces esa brecha se empieza a ampliar, porque resulta que hay dos partes de la corteza prefrontal, como dos partes del cerebro también. Entonces, la parte izquierda de la corteza prefrontal tiene circuitos neuronales que justamente pueden ser supeditados a este secuestro. Entonces, estos circuitos, al desarrollarse, los educadores deberían saberlo, es sumamente importante en el desarrollo, crecimiento de un niño, y esto se llama control cognitivo técnico y ha sido estudiado en una evaluación de los malvaviscos. Seguramente me han oído mencionarla en la universidad con niñitos de 4 años, donde se les decían, pueden tener un este dulce ahora, o si esperas hasta que yo regrese de la sala, puedo darte dos malvaviscos. Y el experimentador salió y el experimento comienza, ese niño queda de cara o de frente a los malvaviscos mirándolo. Y entonces, inmediatamente un tercio no dudó y tomó el malvavisco. Otros esperaron 7 u 8 minutos hasta que el evaluador regresó y obtuvo dos dulces. Se los rastreó a estos niños 14 años más adelante, antes de ingresar a universidad, y aquellos niños que habían esperado y no tomado el malvavisco habían podido aplazar esa gratificación, esa recompensa y habían logrado un mayor control cognitivo y habían tenido una gran ventaja en los exámenes de admisión universitarios. Y esto fue un hallazgo. Y aprendían mejor aparte. Y otro estudio en Nueva Zelanda, donde más de 1.000 niños fueron evaluados entre 4 y 8 años de edad, esos niños, y se halló, después de su seguimiento, que el control cognitivo predecía de mejor manera el éxito financiero y la mejor salud y estos niños eran más fuertes, pero no tenían que ver con la riqueza de la familia en la que habían crecido esos niños. Esto es sumamente importante que lo recuerden. Entonces, el control cognitivo es extremadamente importante y nos ayuda a calmarnos y mantenernos calmos en situaciones de estrés. También quiero compartir con ustedes algo que he compartido con profesionales de la salud, con trabajadores que están en la línea de batalla combatiendo con esta pandemia. Es eh, bueno para poder calmarse, impide que sean abordados y secuestrados justamente por la amígdala cuando estamos atravesando momentos de presión, de mucha tensión, y nos mueve, nos hace migrar hacia la recuperación de ese estrés. Y es muy sencillo, es parte de controlar la respiración. Si tienen posibilidad, cuando notan que se están alterando, inhalen profundamente para poder ensanchar el diafragma, mantengan la respiración todo lo posible, lo cómodamente posible, y luego vayan exhalando lentamente. Nuevamente, inhalen profundamente, mantengan la respiración tanto como sea posible, exhalen de manera lenta y esto
cambia el sistema nervioso desde ese secuestro, desde lo que es ese despertar de la amígdala y lo cambia a lo que es el sistema nervioso parasimpático, una reacción o una respuesta de relajación, mucho más calma. Y de esa manera pueden centrarse porque los mismos circuitos nos ayudan también a prestarle atención a lo que es importante en este momento. Esto, desde luego, no es solamente es importante para los niños, ya que les ayuda a aprender mejor, sino que también para los ejecutivos o los adultos, ya que les permite entender con profundidad cómo responder de manera más flexible. Andrew Globe durante muchos años fue CEO de Intel, particularmente en sus épocas más fuertes, donde estaban en todas las laptops. Recuerden, antes de la internet, donde los laptops todos tenían una sticker con el logo de Intel. Y él comentó, hubo dos momentos en la historia de nuestra empresa donde casi nos quedamos fuera del negocio. Uno fue cuando nuestros competidores estaban desarrollando chips más económicos y nosotros no lo habíamos advertido. Y el segundo momento fue cuando habíamos generado un procesador complicado que tenía una falla interna muy difícil de resolver y tuvimos que arreglarlo y reemplazarlo en realidad. Y lo que generó la diferencia fue cómo reaccionó nuestro equipo. em, si nosotros hubiéramos en aquel momento, nos hubiéramos paralizado, es decir, si hubiéramos adoptado la respuesta de lucha, fuga o parálisis y nos hubiéramos paralizado o si hubiéramos entrado en pánico, en este momento estaríamos fuera de negocio. Entonces es sumamente importante para los ejecutivos y las personas en puestos de liderazgo mantenerse calmos. El otro aspecto es que en una crisis las personas buscan al líder para saber cómo comportarse, es decir, si el líder se mantiene calmo, eso genera una red de sensación de seguridad psicológica que ayuda a todos los demás. Esto entonces es una destreza clave del liderazgo. Vamos a ver ahora otras competencias de autogestión. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos ahora a ver lo que mi profesor, bueno, ya fallecido, David McClellan, llamaba orientación a logros. Es justamente la búsqueda de encontrar niveles altos en la consecución de los logros. Esto es lo que la gente justamente distingue a los buenos porque sus estándares de excelencia son mejores que los del promedio de la gente. Y a veces esta gente quiere obtener feedback de otras personas, quiere saber cómo les parece a ellos que están desempeñándose y esto los impulsa a su vez a mejorar. Esto se llama grit a veces. Angela Duckworth de la Universidad de Pensilvania ha estado promoviendo esto ya por unos cuantos años. Se centra justamente en el objetivo a largo plazo, mantener la atención pese a cualquier dificultad y altibajo. Y es muy importante. Y esto resulta que importa más en la carrera, cuando uno está en la mitad de su carrera, porque cuando uno se vuelve jefe o director de un equipo, en ese momento uno migra más a lo que son objetivos organizacionales y no se centra tanto en los objetivos individuales. Y esto importa muchísimo cuando nosotros consideramos en cuán bueno se va a sentir uno cuando alcance esos objetivos. Justamente se activa y se enciende los circuitos de la corteza prefrontal izquierda. Esta sensación de dopamina de sentirse bien, es importante entonces tener en cuenta cómo se va a sentir uno cuando logre o alcance esos objetivos para mantenerse impulsado hacia el progreso. Vamos a la siguiente diapositiva. Luego de los logros o de la orientación a los logros, por favor, la siguiente diapositiva, es la competencia de positividad, tener una perspectiva positiva, es decir, ver el lado bueno de cualquier situación. Esto significa que uno ve lo positivo, no solamente en las situaciones, sino también en uno mismo y en los demás, en situaciones, en contextos, y uno espera poder mejorar para sí mismo y también espera que otras personas puedan mejorar. No se los desestima por su estado actual. Se cree que todos pueden mejorar. Esto se llama
mentalidad de crecimiento. Y el pensamiento de este modelo, Angela Duckworth lo menciona, es si todos pueden, si yo puedo mejorar, todos pueden hacerlo. Es decir, que uno persiste más allá de los altibajos, de las desventajas, y uno ve oportunidades donde otros pueden sentirse devastados por un obstáculo. Uno siente que puede lograr un mejor desempeño sin importar lo que esté ocurriendo. Uno puede crecer, puede desarrollarse, y esto para el coaching es sumamente importante. Uno quiere que las personas a las que coachea tengan esta perspectiva, y ustedes como coaches tienen que también tener este enfoque positivo, creer que pueden ayudar a esta persona a desarrollar esa fortaleza. Así es interesante notar que en el cerebro se ve cómo se enciende esta parte de la corteza prefrontal, y pueden también cultivarlo. Se puede hacer a través de una serie de, de de instancias, se puede hacer a través de una meditación del buen deseo, agradecer por aquellas personas que uno eh, quiere de manera positiva, desearles lo bien, el bien, el mindfulness también, que es muy popular hoy en los entornos de negocios, donde uno recibe esos pensamientos y los recibe tal como son, pensamientos, y sin juzgar, sin tampoco juzgarse a uno mismo, decir, bueno, soy muy malo en esto, y después también puede hacer actos de generosidad hacia otros. Esto también ayuda. Pero volvamos ahora a cómo podemos lidiar con nuestros propios pensamientos. SalemNet en la Universidad de Pensilvania han hecho muchísimas investigaciones en lo que es el pensamiento positivo versus el pesimista. Y él dice, la gente pesimista cuando tiene algún tipo de obstáculo tiende a verse como incapaz de poder mejorar. Y siempre para ellos va a ser un panorama lúgubre o sombrío el que tengan adelante. No perciben las situaciones como capaces de poder mejorar. Entonces se dan por vencido cuando algo malo ocurre. Obviamente el punto de vista opuesto es la positividad, donde uno piensa, bueno, ahora la situación es esta, pero la situación puede cambiar, las cosas pueden mejorar, y si eso es así, yo puedo mejorar también. Y esta es la esencia cuando pensamos en una mentalidad positiva. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, que es la autogestión, la habilidad, es la adaptabilidad, el ser flexibles, el poder liderar el cambio, estar confiados ante la incertidumbre, poder conciliar múltiples demandas. Y cuando hablamos de esto, puede ser, por ejemplo, la situación de trabajar de manera remota con sus hijos en el hogar. Desde luego, los desafíos han sido innumerables para muchas personas trabajando desde sus hogares, pero lo importante es poder hacerlo funcionar. Y en eso está la adaptabilidad, el poder enfrentar eh, estos nuevos desafíos con ideas nuevas, con estrategias innovadoras, mantenerse enfocado en el objetivo y encontrar nuevas formas de lograrlo. De esto se trata justamente las estrategias, generar esta adaptabilidad. Esto me recuerda a una historia de un arquero zen que fue invitado al Esalen Institute. Es un centro en California con una vista al Océano Pacífico. Iba a hacer una demostración como arquero. Dijo, bueno, estaba la diana justamente en el borde del acantilado. Él se alejó, él tomó su arco y flecha, sumamente compenetrado, con atención plena, y arrojó, lanza la flecha y obviamente pasó por encima de la diana y fue al medio del océano. Y ahí dijo, justo en el blanco. Y es lo mismo que decía Schopenhauer. Genio es poder ver el blanco que otros no ven, dar en el blanco que otros no ven. Este arquero zen era el maestro de una persona llamada Steve Jobs, que fue el creador de Apple y que hizo que Apple fuera tan exitoso. Steve Jobs fue famoso por tener productos innovadores que uno ni siquiera sabía que iba a necesitar tanto antes de que aparecieran. Desde luego, él pudo capturar mercados en todas partes, y era justamente porque él lograba tener productos innovadores. También ocurrió o en contraste, les doy otro ejemplo con unos CEOs de BlackBerry. Eran ambos ingenieros electrónicos y eh,
habían sido quienes habían dominado el mercado BlackBerry por muchos años. Era una vaca que daba leche, no paraba de dar leche porque tenían productos buenísimos, pero obviamente otros competidores empezaron a trabajar, Apple, iPhone, y no lo vieron. Y estas fueron dos estrategias que quiero destacar aquí. Uno es explorar posibilidades, buscar estrategias innovadoras. Este es el ejemplo que les di con Steve Jobs, ejemplo perfecto para eso. Y el otro era simplemente explotar lo que había funcionado en el pasado. La diferencia justamente está entre esta rigidez y la adaptabilidad. Si uno como líder es rígido, el mensaje que envía es, bueno, entonces uno no puede explorar otras nuevas formas y tiene que quedarse con lo que funcionó. Y esto es muy perjudicial cuando uno tiene que adaptarse a nuevas situaciones, con nuevos productos, tener una estrategia que va a funcionar hacia el futuro. Y resulta que los equipos de alto desempeño son adaptables. Sus modelos obviamente empiezan a desarrollarse y se ha hecho muchísima investigación sobre esta competencia. Y lo que se halló es que al ser altamente adaptable, cuando uno está, por ejemplo, en sus estudios de posgrado, en un MBA y una maestría, el ser adaptable significa que va a poder estar también más satisfecho con su trabajo futuro y esto también va a redundar en una satisfacción mayor en su vida personal. Entonces es muy importante y lo que es clave aquí es poder ver el cambio como algo positivo, algo que ustedes pueden utilizar. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Este es el cerebro social. Esto obviamente no está anatómicamente correcto, pero quiero que tengan ustedes la idea de la parte frontal del cerebro. Está diseñada para hacer una conexión cerebro a cerebro con la persona que tenemos delante. Y ahora, Flo, voy a pedirte por favor que hagas una verificación de nuestro tiempo. Quiero saber exactamente cómo vamos con el tiempo. ¿Podrías decirme cuánto tiempo más me queda para mi presentación? Bien, muchas gracias. Continuamos. Entonces, el cerebro social. Este fue un nuevo hallazgo en la neurociencia. Comenzó por accidente cuando un laboratorio en Italia estaba observando el cerebro social, pero antes de que esto ocurriera, estaban viendo solamente una célula que se disparaba solamente cuando el mono levantaba su brazo. Pero una tarde, esa célula se estaba disparando y empezaron a observar lo que ocurría. Se dieron cuenta de que un asistente del laboratorio había salido en busca de un helado porque era un día muy cálido en Italia. Y cada vez que él levantaba su brazo para comer el helado, el mono veía eso y se activaba esa misma célula en su cerebro. Se llama neuronas espejo. Y esto fue justamente lo que se disparaba inconscientemente, inmediatamente. Lo que la persona delante no solamente estaba haciendo, sino también lo que estaba sintiendo. Y esto es lo que genera esa fluidez en las interacciones. Y las neuronas espejo no solamente es lo que genera estos circuitos en el cerebro social, sino que tenemos distintos tipos de circuitos. En Harvard Medical School, en la Facultad de Medicina de Harvard, también se observaba la interacción entre los médicos y los pacientes, y ellos hallaron que le pidieron en realidad al paciente mirar el video luego de la cita y le preguntaban qué era lo que percibían ustedes cuando el paciente, el médico hacía de cuenta que no les interesaba lo que ustedes decían. Y ellos decían, creo que el médico no me entendía. Y los dos fisiólogos estaban analizando esto independientemente, pero cuando el médico entendía realmente al paciente, y ahí se veía justamente el informe como dos pájaros volando en sintonía. Y es tan potente este cerebro social, esta conexión de cerebro a cerebro en la generación de afinidad o de rapport o de compenetración. Y hay tres ingredientes. Uno es una absorción completa a lo que está diciendo la persona de adelante. El segundo ocurre como resultado de esto. Si uno toma una fotografía de estas personas que están teniendo esta interacción simpática y si apaga el sonido, van a ver una coreografía de esos cuerpos. Y la tercera es que tiene una buena sensación cuando esto ocurre, es decir, activar estos
circuitos de la corteza prefrontal izquierda. Y resulta que esto es muy bueno también para el desempeño en los negocios. Un estudio en Yale, en la Escuela de Administración, mostró que si el líder de un grupo, de un equipo, está de buen ánimo, todas las personas que están en ese equipo capturan esta sensación y el desempeño aumenta. Y si es lo opuesto, el desempeño cae. Por lo tanto, es sumamente importante en el ámbito laboral también. También salió un artículo en Harvard Business Review y lo que decía es que si uno realmente quiere conectarse con alguien en el trabajo, tiene que quitar de lado todas las distracciones, su iPhone, sus celulares y prestar completa atención a la persona que tienen delante. Creo que esto es cada vez más importante, especialmente hoy en día cuando nos relacionamos siempre o mayormente a través de Zoom o algún tipo de teleconferencia, porque en Zoom es muy difícil de poder ver a alguien a los ojos, de mirarlo a los ojos, porque generalmente la cámara está a un lado y la imagen aparece en algún lado del monitor, entonces no los podemos tocar, no podemos estar cara a cara. La comunicación no verbal les dice también, por ejemplo, o de hecho estoy pensando en una historia, el CEO viene con una estrategia nueva de negocios, por ejemplo, y cada uno en el equipo, estamos hablando del equipo directivo, apoya esta estrategia, excepto una persona, el CEO. Y el CEO toma esto o advierte este gesto no verbal. Entonces se da cuenta de que esta persona no está apoyando esa estrategia. Entonces se propone tener una reunión personal con esta persona que está en oposición a esa estrategia para poder convencerla. Primero escucharla, por qué piensa que no va a funcionar y después convencerla de que sí va a funcionar para poder obtener justamente una aprobación unánime para poder implementar la estrategia. Y lo mismo ocurre con esta teleconferencia. Aquí hay como una pérdida de comprensión en cuanto a lo que el cerebro social puede tomar de información. A veces sientan ustedes que la voz está es el gran protagonista de esta comunicación y a veces cuando se eliminan estas formas de comunicar, la amígdala puede secuestrarla y la parte del cerebro tiene que decir, a ver, paremos un poco la mano. Esto no ocurre a veces con lo que son textos, ¿sí? Entonces hay que advertir eso y frenar. Esto ocurrió en Europa también, en una empresa de telecom. Estaban trabajando en el desarrollo de un nuevo producto y dos grupos de ingenieros se comunicaban a través de email y obviamente empezaron a tener dificultades para avanzar con esta estrategia, con este desarrollo de producto y quisieron hacer algo, quisieron llegar a la solución. Y lo que pasó fue lo siguiente, tuvieron que reunirse, estar un fin de semana juntos, empezar a conocerse y finalmente lograron avanzar. Y eso fue justamente porque empezaron a conocerse. Vamos a finalizar con el cerebro social, con la gestión de relaciones y la empatía y vamos a pasar a la siguiente diapositiva ahora. En primer lugar, en la empatía voy a ir por todas estas competencias. Vamos a la siguiente, a ver, que creo que es la que aborda, sí, esta es la que aborda la empatía, que quería cubrir. Bueno, justamente cuando hay empatía, uno entiende cuál es la perspectiva, entiende los términos que están utilizando las otras personas, puede entender las claves o las pistas no verbales, sabe lo que están diciendo, por qué lo dicen, hay emociones no habladas o no comunicadas que también logra captar. Y justamente esto se basa en distintos circuitos en el cerebro. Hay una empatía cognitiva donde uno sabe cómo piensa la otra persona sobre los distintos aspectos, se pueden comunicar bien. Después está la empatía emocional, donde nos damos cuenta de cómo se siente. Y la tercera es distinta y sumamente importante. Y esto habla de la preocupación empática, habla del cuidado, de preocuparnos por esa persona. Y es similar al tipo de afecto que tiene un padre por su hijo, la preocupación. Y puede ser, por ejemplo, de un jefe que se preocupa por todos nosotros. Para la empatía, quiero contarles por qué importa tanto, particularmente este tipo de empatía. Y es porque los primeros dos van a ayudarlos a manipular y no quieren ser no quieren ser manipuladores y tampoco ser manipulados.
quieren poder generar una empatía que les ayude a trabajar bien con otras personas, ya sea estén en ventas, parte de un equipo, un líder. Es esencial para todas estas posiciones. Recuerdo a alguien en IBM que me contaba sobre un genio, una persona que podía resolver cualquier problema técnico y decíamos, es brillante encontrando soluciones, pero no podemos ponerlos de cara al cliente porque no hace contacto visual, no hace contacto de ningún tipo con ellos, ningún tipo de conexión. No hay empatía. La empatía es lo que nos permite conectarnos también. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Aquí vemos la conciencia organizacional, es empatía a un nivel superior todavía, es poder entender a nivel grupal las dinámicas, cómo se maneja justamente, quiénes son los personajes influyentes que toman las decisiones en esos grupos, pueden buscar oportunidades para entablar redes o conexiones en red, em, entonces es sumamente importante y particularmente porque resulta que la influencia y las personas que influyen en las compañías, esas personas que comienzan a generar cambios, no necesariamente se encuentran en los puestos superiores o directivos. Es decir, la jerarquía justamente para estos cambios pueden empezar en cualquier parte de de la estructura organizacional. Vamos a la siguiente, que es la influencia. Aquí pueden tener un impacto positivo en los demás. Esto genera a su vez confianza. Pueden persuadir a otros para apoyar nuestro punto de vista. Podemos también generar esa aceptación de los tomadores de decisiones clave. Obviamente, si uno tiene conciencia, autoconciencia, podemos acceder a la persona adecuada para obtener la decisión que queremos. Y es sumamente importante, en particular para las ventas, que obviamente es la personificación de la persuasión. Los vendedores no se ven ellos como personas que quieren generar una venta, sino como asesores confiables. Y le dan más importancia realmente a esa conexión, a esa relación, que a lograr un negocio, porque realmente quieren que los clientes confíen en ellos. No importa entonces realmente cuál es tu posición, si uno puede lograr persuadir a las personas e influirlas para que sepan que va a generar o desarrollar ese tipo de confianza. Vamos por favor a la siguiente diapositiva para ver la otra competencia. Flor, por favor, indícame cuando falten 5 minutos. Aquí hablamos de la competencia para ser coach y mentor. La clave aquí es que todos, cada uno en una posición de liderazgo, debería ser coach. Y los coaches es importante que entiendan esto, porque ustedes están modelando como las personas que coachean deberían gestionar a sus propios equipos y entonces, como coaches, están promoviendo el desarrollo, generan también ese feedback, esas devoluciones auténticas. Y es interesante porque ustedes están promoviendo que otros desarrollen sus fortalezas, ofrecen ese feedback oportuno, saben cuáles son los objetivos, pueden darles algunos tipos de tareas para que puedan flexibilizar, que puedan alcanzar nuevas habilidades, ayudarlos a lograr otros objetivos y ayudar como coaches a poder desarrollar líderes. Es importante que tengan ese tipo de mentalidad, que puedan ver ese potencial de desarrollo. Hay muchos líderes que no reciben bien esos informes de feedback, en vez de entender realmente que todos pueden crecer. Eso es un supuesto clave cuando nosotros hablamos de aprendizaje socioemocional, que todos los niños pueden aprender estas habilidades para poder adoptar y llegar a esa mentalidad cuando sean justamente adultos y desarrollen funciones ejecutivas. La oportunidad de comunidad para poder desplegar estas habilidades es cuando un ejecutivo o un líder da este tipo de evolución a un empleado y no debería hacerse solamente 2 veces eh, por año, ¿sí? Sino con más frecuencia, porque uno quiere comentarle al otro cómo está desempeñándose. Recuerden la habilidad de autogestión. Alguien tiene que tener esa evolución para saber si está desempeñándose bien o no y qué es lo que pueden hacer para poder mejorar su desempeño. Entonces, no quieren centrarse en los aspectos negativos, es decir, no sos bueno ni en esto, ni en esto, ni en esto. No quieren juzgar de manera muy dura,
sino que por el contrario lo que quieren hacer es, en vez de donde fracasa o falla una persona, quieren darle feedback activo. Decir, bueno, sos bueno aquí, tal vez no seas tan bueno en esto, pero lo que es clave es, puedes mejorar. Ese es el mensaje clave que queremos que la persona reciba. Como jefe de esa persona, tal vez estén en una posición para poder darles otra oportunidad o algo que ellos prueben para ayudarlos a mejorar o ser justamente su mentor. La idea clave y esencial es que el líder tiene que ser un coach también. La pregunta entonces es la siguiente. ¿El líder se toma el tiempo de tener este tipo de conversaciones uno a uno con otra persona? Es sumamente importante, no por el trabajo en sí, sino esa conversación con la persona sobre qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que quiere de la carrera, cómo pueden ayudarla. Resulta que la investigación indica que esto genera una sensación sumamente positiva porque uno se siente apreciado, valorado, escuchado y eso justamente redunda en un mejor desempeño. Vamos ahora, por favor, a la siguiente diapositiva. Doctor Goldman tiene 10 minutos más si quiere para poder redondear antes de las preguntas. Hablamos ahora de la gestión del conflicto. Aquí vemos la capacidad de poder ayudar a otros a través de situaciones, particularmente cuando no se llevan bien con otras personas. Contacto pueden lograr que se disipen esos problemas, pueden tratar de aliviar esos problemas antes de que exploten, encuentran soluciones, entienden las perspectivas de las distintas partes y pueden reconocer sus pensamientos. Entonces, son capaces de ver ambas partes, ambos lados. Es parte de un proyecto de negociación, por ejemplo, cuando los líderes deben gestionar el conflicto. Hay varias señales de conflicto que un líder advierte. Cuando la gente se persiste en mantener sus puntos en la discusión, hacen acusaciones personales sobre la otra persona, lo hacen personal y no objetivo y no pueden a veces mantenerse centrados en el objetivo final. Entonces, los equipos de alto desempeño justamente no ignoran estos desacuerdos, sino que evitan que llegue a un punto de ebullición donde explote esto y esto lo abordan antes, pero exige que el líder tenga autocontrol para poder intervenir de manera efectiva, de poder controlarse primero y luego también generar empatía. Uno quiere poder desarrollar esa empatía cognitiva, de poder entender cada uno de los puntos de vista en discusión y poder idealmente llegar a un punto de beneficio mutuo, que sea beneficial para todos y que todos puedan apoyar. Y tal vez no todas las partes estén plenamente contentas, pero es suficientemente buena. Creo que hoy las elecciones en Estados Unidos representan un buen ejemplo sobre soluciones de beneficio mutuo. Vamos a pasar ahora a la siguiente competencia, por favor. Hablamos ahora del trabajo en equipo. El trabajar en un grupo. Cuando uno puede trabajar en equipo, se trabaja hacia la concreción de objetivos comunes, comparten también las responsabilidades, empatizan con las personas en su grupo y también con otros grupos que a lo mejor necesitamos interactuar también con ellos. Se hace a través de una base de respeto, de cooperación, de escucha, se construye el espíritu del equipo, relaciones positivas, tiene ese sentido de orgullo de pertenencia. Y muchas veces los equipos a veces trabajan en compartimentos estancos y esto obviamente es un grupo mucho más difícil de gestionar, es un equipo distinto, tal vez no hay control directo o interacción continua con estas personas. Sin embargo, sigue siendo importante poder reconocer como en Japón dicen que todos somos más inteligentes que las partes individuales y ineludiblemente en grupo vamos a poder tomar mejores decisiones que si lo hacemos solos. Entonces, cuanto mayor la inteligencia emocional entre el grupo, mayor va a ser el desempeño del equipo en sí. Y es importante también comprender que el desempeño del equipo no es lo mismo que el potencial de los talentos que cada uno de los miembros del equipo tiene. Se exige que se logre la armonía.
Esto se mostró en un ensayo con un grupo en Inglaterra, donde todos tenían un coeficiente intelectual sumamente elevado, pero el equipo implosionó porque empezó una batalla de egos. Entonces, tenían que lograr armonizar para poder tener ese desarrollo, lograr que la gente se centrara en un objetivo eh, compartido. Mi colega Vanessa Trescott hizo una investigación sumamente contundente durante más de 10 años en equipos, mostrando que la inteligencia emocional puede ser percibida a nivel del equipo y cuanto más alta sea el nivel de inteligencia emocional del equipo, mejor va a ser el desempeño de ese equipo en cualquier medida o por cualquier métrica que deseen medirla. Desde luego, o sea, podemos tomar cualquier tipo de métrica que ustedes quieran con respecto a lo que es el desempeño de un equipo, pero esto se mide directamente con el nivel de inteligencia emocional del equipo. Por lo tanto, se evidencia a nivel del equipo por norma. Por ejemplo, recuerdo que la innovación, por ejemplo, depende de poder apoyar una nueva idea para ver si realmente se le puede dar alas. En un laboratorio nacional en Estados Unidos, donde 3 o 4 mil de estos miembros son doctorados, em, la regla es que cada vez que uno propone una idea, la persona que va a hablar después va a secundar la idea como un abogado ángel, no como abogado del diablo. Y la idea es que tienen que apoyar la idea, tienen que explicar por qué esa idea puede funcionar y no desestimarla inmediatamente. Trescott halló muchos puntos en común en estos estudios. Uno que mencioné yo es la confrontación abierta, de poder ser honesto y ver la forma en que la gente puede ser abiertos con respecto que usualmente se ignoran en estos equipos. Hoy obviamente no vamos em, a dejar de mencionar, a veces hay disputas entre los miembros y bueno, lo correcto es decir, bueno, vamos a plantear esto sobre la mesa y vamos a poder resolverlo entre todos. También en estos grupos la sensación es de bienestar. El pertenecer a estos grupos se siente bien. Eh, vamos a recordar entonces partes de estas normas. Siempre deberían mantener algún tipo de equipo que pueda ayudar si uno tiene mucho estrés. A veces arrojan los muñequitos, estas gomitas como para apretar, para relajarse un poco y mantener el estrés afuera. Y bueno, eh, pueden no estar de acuerdo, pero Trescott mostró que justamente lo que uno advierte en un grupo va a ser altamente equiparable a su desempeño como equipo. Y ahora vamos a ver a la última competencia. Esta es la que se ve como un clima altamente poderoso y positivo. Aquella capacidad de inspirar, de lograr lo mejor en las personas. Y resulta que los líderes que hablan desde el corazón sobre aquello que es sensible a ellos, lo que les importa realmente, también son capaces de decirlo de manera que resuena en otras personas. Esto genera una sensación positiva muy, muy potente y poderosa. También están enfocados en su rutina diaria, en un sentido de propósito sumamente fuerte e inalterable, y esto moviliza a las personas. Este tipo de líderes son altamente efectivos y son percibidos como altamente efectivos por aquellos a los que lideran. Y esto genera el ambiente y el clima más positivo que se pueda encontrar. El CEO de una compañía llamada Medtronics, fabrica dispositivos médicos, unos son marcapasos y obviamente salvan las vidas de personas. Pero George fue el que vio esto como misión de ayudar a la gente, hizo algo también muy importante. Él incorporó a personas que habían recibido justamente estos marcapasos y las trajo a la empresa para hablarles a las personas que estaban en la línea de montaje que ayudaban justamente a juntar estas piezas. Y lo que hizo fue
traerlos para que les dijeran a esas personas, a estos operarios, ustedes salvaron mi vida. De esa manera ellos eran recordados en su vida diaria cómo importaba lo que ellos hacían, lo que significaba mantener ese sentido de propósito por un propósito superior. Significa entonces estar en contacto con su propio sentido de propósito. Tienen que poder inspirarse antes de poder inspirar a otros. Voy a detenerme aquí, quiero agradecerles y ahora sí vamos a dar lugar a las preguntas. Muchas gracias.